Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 13 y último episodio de Love in the Air. Se nos va otra serie muy bonita, chicos, pero por ahí leí que iba a haber un episodio especial, así que vamos a estarlo esperando. Y bueno, en los adelantos vimos que en este episodio van a pasar muchas cosas y ya es el último. Les soy sincera, yo pensé que iban a ser 14 episodios y me sorprendí cuando me dijeron que iban a ser 13 y que este era el último, así que no sé cómo va a terminar todo esto, chicos, pero el episodio de hoy está intenso. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Comida. ¿Qué? Mi Sky ya tiene el semblante mejor. Ay, pero lo poco que le va a durar por el desgraciado ese. ¿Qué quieres comer? Ay, siempre pensando en su estómago. Yo también quiero que alguien se preocupe por mi estómago. No te preocupes, estoy haciendo una victoria. Oh. Ay, miren al rey del chismoso. Esos dos siempre pidiendo recompensas. Si tienes fuerza, yo también. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Quiero imprimir una captura de pantalla como prueba. Hazlo, porque luego Sky se pone de que quiero pero no quiero. Ay, lo está presumiendo en redes sociales. Güey, Pai es todo un romántico. De lo feliz que está, no quiero que nadie me quite su sonrisa, pinche pendejo ese. Ay, como lo odio. Mi Sky está más guapo que nunca. Es que está tan feliz que todo brilla en él. La brisa siempre abrazará el cielo. Oh. ¿Este es un recuerdo? ¿Es Sky y su papá? Nos van a contar la historia de cuando conoció al desgraciado. Y es que solito en una ciudad que no conoce, tanta mala influencia encima, miren eso, por ay. Ay, Sky, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo pudo hacer a la primera? ¿Cómo? A la primera vez que me dieron de probar un cigarro. A mí también me dieron de probar un cigarro, pero me ahogué y nunca más lo probé. De hecho fue cuando era niña y mi tío me dijo, pruébalo para que nunca más lo hagas o algo así. Esa era su idea. No sé cómo funcionaba su cerebro, pero funcionó en mi caso. No me gustó para nada. No sé qué edad tenía yo, como unos 12 años, 14 por ahí, pero jamás lo volví a hacer. Miren, no, miren al Sky adolescente cayendo en las garras de un maldito. Se enamoró a primera vista. Oh my god. No, estaba chiquito. Ay, mi niño. Y él ya se dio cuenta que él le echó el ojo y no desaprovechó la oportunidad. Ay,
Maldita sea la hora en que ese desgraciado coincidió en el mismo bar. Y o sea, se supone que en ese tiempo Sky era menor de edad. O sea... No puede ser. Pero el latino te amaba. ¿Y ese amor a dónde te llevó, Sky? Ok, recién me acabo de dar cuenta. Espera, ¿qué? Pensé que era un chupeto. Es que la iluminación no me deja ver bien. ¿Son? Ay, Sky. Esas son... ¡Ajá! Esas son las marcas que vimos en el adelanto. Entonces era un recuerdo. O se las va a volver a hacer el maldito en el mismo lugar. ¡Ah! Ahí ya tenían las perforaciones. Es un maldito sádico. No. Sky, ahí es donde debiste haber corrido y haber dicho basta. Quiero agarrar ese cigarro y ponérselo en el ojo. Es mucho pedir que alguien haga eso por mí, por favor. ¡Maldito! Me estresa. Ay, no. Yo no estoy lista. No, yo no estoy... No. La persona que se supone que debía protegerlo, aunque no sé cómo llegó a pensar eso, porque se notaba que no, que ahí no era. Pero para él de alguna manera era así. O sea... Oh my god. ¿Por qué están regresando las pesadillas? Bueno, el muchacho nunca fue a terapia, así que de verdad me gustaría ver
al final de la serie que reciba algún tipo de ayuda profesional. Voy a llamar a Pai. คิดถึงพี่เหรอฮัลโหลไหนคนดีตอบพี่หน่อยสกายเป็นนายหรือเปล่าสกายครับตอบพี่สิไม่ไปผมฝันร้ายอะโอเคใช่ไหม เรื่องที่พี่ถามผมว่าผมคิดถึงพี่ไหมอะถ้าผมบอกว่าใช่ละว่าไงนะอีกทีสิ Ay, Pai, si supieras. คิดถึงพี่จังพี่มาผมเร็วๆ Te ได้ไหม necesita. เดี๋ยวพี่รีบ Y ไป un psicólogo también. เลยรีบมานะ Bro, ya no quiero llorar de nuevo. Pero es que se me va a venir. แต่พายุรู้พอแล้วว่ะกลับก่อนนะมึงเพิ่งลงแข่งมา2 รอบเองนะสกายโทรมาว่ะเสียงดูไม่ค่อยดีเลยอยากกลับไปดูน้องไปเถอะกลับกันดีล่ะนะครับ Qué lindo que entiendan cuando van a ir. ¡Ah! ¡Ah! No, no puedo que soportar que estén tan cerca el uno del otro y que no se estén agarrando a piñas. Mejor dicho, que Pai no esté agarrando a piñas a Gan. Ah. นี่เก่งมากเลยว่ะพี่พายธรรมดาว่ะไงกัน Y al otro también. El otro fue uno de los que เอาว่ะ quiero agarrar sus cabezas y hacerlas explotar el uno contra el otro. พวกผมไม่ได้ที่อ่ะเดี๋ยวนี้หมดแฟนใหญ่เลยนะต้องเรียกว่าโคตรน่ารักกันต่างหากแล้วเจอตัวจริงเนี่ยอย่ายุ่งเลยนะไปเจอกัน Maldito, maldito hijo de... ¡Ah! ¡Su cara! ¡Lo odio! ที่ไหนพี่มาแล้วนะครับพี่รักพี่มาแล้วกินอะไรยังให้พี่ซื้ออะไรให้ไหม Oh. พ่อพี่เหรอครับ Pai en su zona segura. Sus sonrisas. ครับ No, basta, son tan lindos. พี่พายว่าไงกอดผมหน่อยได้ไหม ¡Ay! El besito que le dio. ฝันร้ายเหรอครับเป็นอะไรไหม Pai está en traje. Recordemos lo que pasó cuando Payo estaba en traje. Ok, no, no es el momento. Cálmense, cálmense, no sean porcos. ขออะไรหน่อยได้ไหมขออะไรอย่าปล่อยมือจากผมนะ Ay. ครับพี่จะไม่ปล่อยมือ Lo delicado que es. Miren la posición delicada de la mano de Sky en el rostro de Pai. Y luego el besito delicado que Pai le da a él. ¡Y no! ¡Miren eso!
Ay, ay, ay. Pero sus besitos son tan bonitos. ¿Qué está haciendo? Oh, ya lo hicieron. Y ya sé que está limpiando. Pero un momento dije, no lo va a secar con papel higiénico, ¿verdad? Pensé que estaba secando el agua que había quedado después de la ducha. Re inocente yo, como siempre. Oh. Oh. วันนี้มีอะไรพี่ช่วยไหมพี่น่าจะนอนไม่หลับมันอิ่มใจไม่อะวันนี้ผมไม่มีอะไรให้พี่ช่วยผมแค่ Tu compañía. อยากนอนกอดพี่มากกว่า Oh, no, miren cómo la abraza Sky. Voy a llorar de tan bonito que es esto. วันนี้มีใครชนะพี่ได้นะได้หนูจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ข่าวดีความฝันสกายนะพอพี่คิดถึงสกายเนี่ยพี่จะไม่แพ้ใครเลยเอางี้ดีกว่าพี่ไม่ต้องการหมดเลยผมไม่อยากให้เลยงั้นปิดเทอมเราเที่ยวกันไหมได้ยินว่าพันจะพาเรียนไปเที่ยวเราไปกันบ้างดีกว่า Se van a ir de viaje. ¿Y si de eso consiste el episodio especial? ¡Oh my god! Yo creo que sí. ผมไม่ได้อยากไปไหนงั้นจะกลายเป็นอะไรล่ะ Oh my god. ผมแค่อยากอยู่กับพี่ก็พอแล้ว Amo tanto que Sky se haya dado una nueva oportunidad para amarse. พี่น่ารักขนาดนี้เนี่ยพี่ถูกใจวายตายนะครับเนี่ย No, son muy lindos. Atención, por favor. Ay, no, aquí es. ว่าพายุเที่ยวไทยอ่ะต้องเซอร์ไพรส์แน่เลยที่กำลังงานเนี้ยตัวกูมากกว่าที่ต้องเซอร์ไพรส์ก่อนเนี่ยพี่อยากทำงานอยู่เลยกลายเป็นตอนเนี้ย Ahora es el esposo del dueño aquí. Bueno, no, Payu no es el dueño. Pero como si lo fuera. นั่นเป็นเรื่องสมัยไหนแล้วสมัยน่าจะเป็นปีที่แล้วเฮ้ยนี่ไงกูเจอพี่พายุแล้วสกายพี่เองครับ No puedo con el semblante de Sky. Está tan feliz. Es una persona nueva. จะมาไหมบอกครับเนี่ยพี่ได้ไป O al menos eso parece. Porque sigo pensando que aún tiene mucho por superar y por trabajar en él, pero... จะมาไหมบอกครับเนี่ยพี่ได้ไปร้าน Pero es tan lindo verlo así. เลยนี่จะบ้าเราจะการบอกว่าไม่ Yo me estoy volviendo loca por ustedes dos pinches desgraciados. ¿Por qué son tan adorables?
los guardaespaldas de atrás tratando de obviar lo que está pasando frente a sus ojos. Pero en realidad se están ganando todo el chisme. จุกตรงนี้ผมหน่อยแล้วขอแก้มก็ได้ Por favor, que no aparezca ese desgraciado. พายเตรียมตัวต่อไปตามมึงกูฝากดูด้วยตรงนี้มึงหลงมากกูรู้แล้วเมื่อไหร่มึงจะไปเนี่ยเสียเวลากูฝากดูด้วยนะอยู่กับเมียมึง Difícil, ¿eh? อย่าเปลี่ยนใครนะครับถ้าใครรู้ก็บอกว่าเป็นการที่ถ่ายคุยหรือไม่ต้องคุยเนี่ยก็บอกแค่ว่าเป็นการที่ถ่ายไม่ต้องคุยครับยังอีก Oh, oh, no, pues son muy bonitos, ¿me entienden? ยังอีก Me los como. Sobre todo Sky, es que mírenlo, mírenlos. สะโพกหลงหน้าดูเลยนะ No, para nada, así no se nota. Ay. นี่กูขอพี่แดนรถหน่อยดิน่าจะเป็นของของรถคุณอ่ะผมอยากให้ไปตอนแข่งอ่ะไปคนเดียวได้นะพี่พาบอกว่าคุณไม่ใช่เด็กขังผมนะไปคนเดียว Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Dios, sea lo que sea que va a pasar. Uy, hay tormenta. A 50 metros de distancia te queremos. ¡Dios! ¿Por qué lo barre así? โอ้โหพี่พายพี่โคตรเจ๋งเลยว่ะขอบใจพี่ผมมีเรื่องจะขอร้องหน่อยอ่ะพี่เห็นคนนั้นป่ะ Ay, no, no, lo está distrayendo. ก็บอกเลยเอ้าก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผมพาเขาขึ้นห้องพี่ได้อะเขาจะยอมผมนี่หว่า What? เป็นไงอ่ะพี่ให้ผมยืมห้องเหรอก็ห้องที่พี่ใช้พาพวกเด็กๆขึ้นไปไงรู้ไหมว่าพวกสาวๆคุยทับกันนะว่าขึ้นห้องพี่แล้ว ถ้าเกิดว่าผมอยากได้ตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอยืมห้องพี่ที่ได้ให้ผมยืมห้องหน่อยนะพี่เดี๋ยวตอนเช้าผมพาคุณไปทำความสะอาดให้เราพี่น้องกันนะเว้ยร้อนก่อนเลยนะพี่นะคืนเดียวเองเดี๋ยวผมเอากุญแจห้องไปคืนให้ถึงบ้านเลยตอนเช้าไอ้พายรถพร้อมนะงั้นต่อเลยนะพี่นะผมขอร้องละผมไหว้ละจะถือเป็นบุญคุณอย่างมากเลยนะพี่นะแล้วเรียกไหนมาสั่งทำไมแล้วถ้ามึงทำอะไรผิดกฎหมายในห้องกูนะลองดูตามครับผม Esperen. ไม่ชอบเลยนะ ¿Por qué? มองสายตามันก็รู้แล้วกูยังจำไม่ได้คาไหนคาเขามากกว่ามันเต้นให้กู Exacto. ถ้ามันเอากูไปเล่นยานะกูนี่แหละจะหน้ามันเข้าส่วนวันเนี้ย Ok, ok, ya decía yo que era imprudente prestarle a un desconocido. Bueno, no sé si es un desconocido para él, pero ถ้ามันยังไม่แหวงกัน a alguien X อย่าเพิ่งไว้ใจแล้วกัน tu habitación. จู่ๆพวกมันก็มากันบ่อยๆแข่งก็ไม่ขนาดก็ไม่ขนาดพวกมันเป็นที่มันเป็นกูรู้ปล่อยเรื่องนี้ไปก่อนวันเนี้ยมึงโดนที่เมียกูฟังอ่านจังเลยนะครับ Ay, mi vida está tratando de actuar normal mientras está que se muere de miedo por dentro. พี่ก็คิดว่า Odio la forma en la que habla. Se los juro. ดูสิ ¡Chu! ¡No me toques! ต้องให้สนุกใหม่
Ah, me da asco la manera en la que lo mira. มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ขอตัวนะครับไปไหน Dale unas patadas en las bolas, por favor. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quieres? ¡Ah! No lo soporto. El nivel de maltrato psicológico que infringe en Sky. O sea... Ok, su plan era ponerlo en este estado. Y ese plan estaba amarrado con el hecho de que no estaba segura si el que le pidió las llaves de su habitación era el amigo, pero creo que sí es. La cosa es que de alguna manera es parte del plan, así que... Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. มึงเป็นไรหน้ามึงโคตรซีดเลยเปล่าไม่มีอะไรกูขอตัวกลับก่อนนะรู้สึกไม่ค่อยสบายว่ะเอ้ยเดี๋ยวไปโรงพยาบาลไหมเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงเฮ้ยกูยังไงมึงต้องไปโรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวกูไปส่งไปให้หมอเช็คหน่อยเดี๋ยวกูไปบอกพี่วิวนึงนะมึงรอนี่นะเฮ้ยมึงรอนี่แป๊บนึง Se va a ir, ¿verdad? มึงต้องบอกพี่พายบอกไปให้หมดมึงจะได้ไม่ต้องกลัวแบบนี้อีกเมื่อกี้พี่กาดบอกว่าพี่พายบอกให้มึงไปรอที่คอนโดอ่ะงั้นเดี๋ยวกูไปส่งมึงที่คอนโดนะมึงมีการเข้าคอนโดปะเนี่ยมี No, 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 esto es parte del plan, esto es... ¡Ah! O sea, en su departamento. Piensa hacer lo que creo que va a hacer, en su departamento. มึงแน่ใจนะว่าขึ้นไปคนเดียวได้อ่ะไปได้มึงกลับหาพี่พายุเถอะขอบใจที่มาส่ง Esperen, esperen, esperen. Ok. ¡Ah! Pinche guardia. มึงแน่ใจ O lo sobornaron o cómo diablos llegó esa información a sus oídos. นอนเยอะๆนะหน้าซีดเหมือนคนป่วยเลยกลับไปดี Ay, Sky. ไม่เป็นไรคืนนี้มึงจะบอกพี่พายบอกไปให้หมด Justo cuando le pensaba contar พาย todo. ต้องเข้าใจมันอยู่แล้ว Por supuesto que lo hará. La cosa es que sea él quien realmente esté ahí. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Maldita sea. คืนนี้มาสนุกกันอีกดีกว่า No, no me digan que son los mismos, no me digan. Malditos. No, y encima hay más. Son más. Sarta de delincuentes. Oh my god. No sabes cuánto te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir y quiero ver tu cara. Quiero ver tu cara cuando pagues por todo. ใจดำเหมือนเดิมเลยนะมึงกูก็นึกว่าจะอ่อนโย
โยนกับเมียเก่าของผมซะหน่อย Cierra el pico. เมียเก่าเฮียอะไรเนี่ยคนเราเนี่ยของเล่นเขาทิ้งไปแล้วก็เป็นมากจริงๆของแม่นี่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากรู้ด้วยว่าทำไมพี่พาถึงกลับมาเอามันอีกเนี่ยผมไม่ช่วยมึงหรอกไอ้กันว่าแต่กูสงสัยจริงๆว่าทำไมพี่พาถึงยกมันให้มึงง่าย Fácilmente. ๆช็อกเลยเหรอสกายที่กันก็อุตส่าห์สอนไว้ซะดีๆแต่เหมือนว่าน้องกายไม่รู้จักจำนะครับพี่พาคนดีของน้องกายเป็นคนยกมือให้พวกกูเอง Oh my god, le está haciendo creer que fue Pai quien lo entregó. Qué hijo de... แล้วกายคิดว่า ¿Cómo tiene la llave? Oh, Pai. Necesito que llegues ya. Por favor. ก็พายคนดีของน้องกายไง Por favor. คือคงให้ขี่การเข้ามาเองอ่ะ No es cierto, cállate. Quiero que alguien le borre la sonrisa a puñetazos. ไม่ถ่ายตามแบบนั้นไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อหลายปีที่ผ่านมา ¿Se imagina volver a pasar por eso? หลายปีที่ผ่านมากายไม่เรียนรู้อะไรเลยนะครับ Bro. No. Dígame que no le está creyendo. Esta traición es mucho peor que la anterior. O sea, no es una traición, pero para Sky, si es que realmente lo está creyendo, es una traición que es peor que la anterior. Porque le está haciendo lo mismo que hizo este hijo de p***. Sky está volviendo a pasar por lo mismo de nuevo en su mente, si es que realmente le está creyendo. ¿Se imaginan cuánto le debe estar doliendo? ¡No! ¡Ah! 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 No, mi bebé ya no tiene ni fuerzas para defenderse. Está destrozado. ไอ้พายุแล้วเรียนไปไหนวะ Ay, por favor, ay, por favor, por favor. แล้วเรียนพาสกายเขาไปไหนเห็นเล่นบอกว่าสกายไม่ค่อยสบายก็เลยพาไปส่งวันนี้เพิ่งสอบเสร็จกันก็น่าจะเหนื่อย Alguien explique lo del guardia, por favor. อดเห็นกูเท่เลย Ay, ¡Pai! กูกับ No es momento para esto. Bueno, él no lo sabe. ไม่เป็นไรกูกลับดูเมียก่อนนะคิดถึงไม่ได้นะเอ้าพี่พายจะกลับแล้วเหรอฝากดูไอ้กายด้วยนะพี่มันไม่ค่อยสบายอ่ะเชื่อใจคุณพยาบาลที่พายได้เลยพยาบาลอย่างเดียวนะพี่ Esperen, entonces เดี๋ยวนะ
¿Qué? ถ้าในมันกับการที่ของไม่กลับมาเล็กไม่กับการที่ไหนนะโอ้พี่พายนี่ขี้ลืมจังเลยก็พี่พายบอกให้ผมไปส่งทนายที่คอนโดไม่ใช่หรอพี่นี่นะพี่แข่งตลอดเวลาบอกตอนไหนเอ้าก็เมื่อกี้ตอนแข่งอยู่พี่กาดบอกว่าพี่ให้กายไปรอที่คอนโด ¿Quién es ese bendito guardia? ¿Qué guardia? Sí, vayan los 4 y sáquenle la No, miren lo frescos que están. No, 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 no. No. Corre, Pai, corre, corre, Pai. No, no, no. พี่อย่าเข้าใจผิดแฟนพี่มันยอมผมเองอะ No me jodas. พี่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยคือพวกผมไม่ได้บังคับอะไรมันนะใช่พี่พวกผมไม่ได้โกหกอะไรพี่เลยนะคือผมพาผู้หญิงคนนั้นมาที่ห้องนี้จริงๆแล้วก็เจอกับแฟนพี่อะพี่ก็รู้ว่าแฟนพี่อะเคยคบกับไอ้การมาก่อนคือแฟนพี่อะจู่ๆว่าแล้วว่าจนผู้หญิงผมก็เจอไปเลยอะแล้วก็ไล่ไอ้การเข้าห้องอะภาพมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละไม่จริงไอ้การไม่ใช่คนแบบนั้นรู้ไหม No, no lo dejes ir así. Esperen, paso de nuevo. Es que aquí parece que se hubiera pasado, pero luego aparece con el pantalón, así que no sé. Dígame que no lo hizo, por favor. Oh my god. Pai, dime que no les crees. Esto es demasiado, no soporto ver lo destrozado que está emocionalmente. Ay Dios, ay Dios. Tenía que decírselo. No lo dejes ir. Hazlo, papilla. Hazlo, papilla. Cállate, cierra la boca. Cierra la maldita boca. Oh my god, oh my god, oh my god, amo aquí. Le saco ídolo, Pai es mi ídolo. Te dije que te ibas a arrepentir, maldito. Te lo dije. Ese es el objetivo, Payu.
Cállate, déjalo. Ok, no, tampoco queremos a Pai en la cárcel. ไอ้กายเป็นอะไรไหมเนี่ยตอบไม่ได้ไอ้กายเฮ้ยเล่น Oh my god, lo dijo todo con su mirada. ไอ้กายคนดีมองพี่สิคนดีก็ทรมานเราออกมาพี่อยู่ตรงนี้พี่จะทำให้กาย No puedo ver a Pai quebrándose también por ver a Sky así. Suficiente tengo con yo misma quebrándome. ¡Basta! ตรงนี้พี่จะทำสายให้กายเองร้องมาเก็บไว้คนเดียวนี่ไงครับ Güey, no puedo, no, creo que nunca he llorado tanto. Nunca he llorado más que el día de hoy. Oh my God. Podemos hablar de la manera en que Pai prácticamente dedujo todo sin que Sky le tenga que decir nada. O sea, มีอะไรครับสั่งให้ลงมาไงเขาร้องอ่ะร้องมาพี่ดูแลสกายนะไอ้ฝ่ายร้องไห้ทำไมสกายไม่ร้องเลยครับ ¿por qué lloras? ¿Por qué no lloras? พี่จะเป็นคนร้องไห้ Mi vida, no. กายทรมานพี่ก็จะทรมานด้วยถ้าสกายเจ็บก็เจ็บไปด้วยกันให้พี่ทำแทนสกายนะ No se preocupen que yo ya estoy llorando por ustedes dos. ได้ไปเองดีขึ้นสิเชื่อพี่นะพี่อยู่นี่ไงพี่สัญญานะพี่จะไม่ทำให้สกายเจอเรื่องแบบนี้พี่จะไม่ยอมให้สกายไปเป็นกับใครพี่ทำสกายนะครับไม่นี่ผมไม่นะอย่ายกผมไม่ไกลไม่รักผมนะ Ay, no puedo con tanto, no puedo, basta, me rindo. Bro, miren las manos de Pai de todos los golpes que le dio al desgraciado ese. Lo único que lamento es que sus manitos preciosas se hayan tenido que ensuciar con esa pinche escoria. การเลือกสกายให้ใครพี่รักสกายมากๆนะครับ Mi vida. อะไร Lo llevó a su casa. โอเคไหม Es la primera vez de su hermana conociéndolo. แต่พี่ไม่รู้จะไม่เปลี่ยนนะ พ
agotado que debe estar. Güey, tanto mentalmente como físicamente. พี่จะไม่ถามผมหรอว่าเกิดอะไรขึ้นเอาไว้สักคายพอคอยเล่าก็ได้นะครับ Igual Pai lo intuye. Justo estaba yendo a contárselo. ผมว่าถ้าผมไปเล่าวันนี้ผมจะไม่กล้าแตะมันอีกพี่กัดเป็นแฟนเก่าผมเจอกับเขาครั้งแรกตอนเขามาอยู่ในเมืองใหม่ๆตอนแรกทุกอย่างมันดีมากเลย Bro, los detalles de aquí. Miren la manera en que Sky está aferrándose a las mangas de Pai. La ansiedad que le debe dar contar esto. ไม่รู้ทำไมจูปีเขาก็เริ่มทำร้ายร่างกายผมวันละนิดคิดมาตลอดว่านั่นเป็นความผิดผมเองขนาดเพื่อนผมบอกให้เลิกคุยกับพี่เขาผมยังไม่ฟังเลยผมยังคิดเสมอว่าพี่เขายังรักผมอยู่จับผมมันก็เตียงก็จับผมแก้ป่ะครับแล้วพี่กันก็ให้ผมพูดเรื่องพวกนั้น Bro, la manera en que está temblando. Güey, aquí se la rifaron con su actuación. จับตัวผมทำอย่างเหมือนกับผมไม่ใช่คนขอร้องขอให้ช่วยผมอ้อนวอนผมร้องจนเสียงหายเขาก็ยังไม่ช่วยผมไม่มีใครสงสารผมสักคนมันทำออกมาขนาดนี้วะ ¿Verdad? ¿Cómo puede existir gente así? No, tú tienes la culpa de nada, no. แต่ผมจะกลับบ้านไปผมเหมือนตุ๊กตาผมพังตัวหนึ่งเลยอะผมไม่พูดผมไม่ฟังได้แต่นั่งอยู่ในห้องพี่พาย Pai está tratando de ser fuerte para él. รักพี่จริงๆได้ใช่ไหมได้ไหมพี่พายร้องไห้ทำไมพี่ขอโทษที่เราจะจัดการแล้ววันนี้ที่เราจะจัดการในตอนนั้นพี่จะไม่ทำให้สกายต้องเจ็บไม่วันทำให้สกายต้องร้องไห้ไม่วันให้สกายต้องเจอเรื่องแบบนั้นเราก็เจอกันแล้วนี่ไงใช่คำถามอะไม่ใช่ว่าสกายรักพี่ El problema es que tienes que amarte a ti mismo, Sky. พี่อยากให้สกายรักพี่คนเดียวพี่จะไม่ยอมให้สกายรักใครอีกแล้วพี่จะไม่ทำให้สกายต้องเจ็บ Ok. Bro. Es que este tipo de respuestas, güey, hubiera apreciado más realmente que el diálogo trata de enfocarse un poco más en la importancia de que Sky aprenda a amarse a sí mismo. Pero bueno. พี่จะไม่ทำให้สกายต้องเจ็บ Ok, eso está bien. ผมจะไม่เจ็บถ้าพี่ยังอยู่ข้างๆผมแบบนี้
สัญญาไม่สาบานนะที่จะลงมือทำให้สกายมีความสุขจนทุกคนอิจฉาเลยแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วถ้าผมมีความสุขมากกว่านี้ผมจะกลัวนะพี่พายถึงพี่ทำให้สกายมีความสุขมากๆมากจนเลิกกลัวเลยพี่รักสกายมีรอยยิ้มนี้ตลอดไปนะผมก็เหมือนกันนะ La canción. Ay, son muy lindos, güey. Me han hecho llorar mucho. Mucho, soy chinita. Miren mis ojos. O sea, se quedó a dormir ahí. พี่ฟายไว้ให้ตื่นล่ะนอนต่อยก็ได้นะกลัวพี่หายแล้วครับอันนี้สิหายไปไหนหรอกเราคนในบ้านพี่จะมองผมแปลกๆหรือเปล่าอ่ะที่จู่ๆเมื่อคืนพี่ก็พาผมมา แม่พี่ดีใจมากกว่าที่ได้เจอน้องสกายคนเก่งที่ปากเป็นแผลได้อยู่ Cierto. La suegra ya quería conocerlo. พี่พายอะไรครับ ขอบคุณที่ช่วยผมออกมานะครับ ขอบคุณที่ทำให้ผมตื่นจากฝันร้ายมันเป็นหน้าที่ของคนรักของพี่อยู่แล้ว พี่ขอบคุณสกายเหมือนกันนะที่ยอมรับเรื่องที่ฟัง Lo liberador que ha de haber sido para ส่วนเรื่องเฮียนั่นน่ะ Sky por fin no cargar con eso él solito. ส่วนเรื่องเฮียนั่นน่ะพี่ฝากพี่ชายไปแล้ว รับรองไม่เห็นตัวแน่นอนเราพี่ไล่ทำอะไรอ่ะแข่งทุกแมตช์ที่พี่ไปกินสั่งแต่ไม่เป็นไรหรอก ¿Qué? แต่ไม่เป็นไรหรอก O sea que a cambio de que Paquín se haga cargo de ese tipo, Pai va a participar en las carreras que Paquín quiera. แข่งทุกแมตช์ที่ ¿Algo พี่ así? ไปกินสั่งแต่ไม่เป็นไรหรอกสกายก็รู้พี่เก่งอยู่แล้ว Confío en que Paquín le va a dar su merecido. สกายพูดมาเป็นเรื่องของที่แล้วคน Ya lo hizo con el que secuestró a Reina, แต่ así ว่า que... คือพ่อสกายกับบทสัมภาษณ์นักแสดงที่สกายชอบใช่ไหมตอนนั้นผมเจอสัมภาษณ์ของดาราที่ตัวเองชอบเขาหายจากวงการไปหลายปีนะพี่แล้วเขาก็กลับมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่งอะตอนนั้นเขาเจอปัญหาเรื่องความรักเหมือนผมเลยอะแต่เขาก็กลับมายืนหยัดได้อีกรอบหนึ่งผมยังจำคำพูดเขาได้อยู่เลยเขาบอกว่าถ้าผมไม่รักตัวเองอะแล้วคนรอบข้างที่รักผมจะเสียใจมากแค่ไหน Ok, ok. Por fin alguien que lo menciona, alguien que trae a la conversación la importancia del amor propio. Y fue su artista favorito, dijo, ¿no? ถ้าผมจะไม่มองหน้าคนในครอบครัวได้ยังไงไม่ผ่านเลยพอผมเห็นน้ำตาพ่อนะผมก็กลับมาถามตัวเองว่าใครที่สำคัญกับผมจริงๆอะ ผมอยากกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งอยากทำให้พ่อภูมิใจในตัวผมไม่ใช่คนที่ไปจมปลักอยู่กับคนที่ไม่ได้แคร์อะไรในตัวผมเลยอะ Ok. Ok, está empezando a darse cuenta de muchas cosas y me alegra. Supongo que el haberle contado a Pai le hizo darse cuenta de muchas cosas y aparte de eso, con todo lo que pasó y que él sintió que fue como haberse despertado de una pesadilla, supongo que algo hizo clic ahí en su cerebrito para empezar a cambiar su manera de pensar. แต่หลังจากนี้พี่จะอยู่เคียงข้างสกายเองพี่จะแคร์สกายดูแลสกายให้ความสำคัญกับสกาย
พี่หรือยังว่าผมก็รักพี่เหมือนกันนะ Oh. ¿Podemos hablar de lo guapo que se ve Pai con camisa azul? Por Dios. Debería ser ilegal. O sea, miren, miren eso. คุณพระพายเนี่ยบอกว่าถ้าใจแข็งนักก็ต้องเอาใจที่ใจแม้เราจะเจอกันในสถานการณ์ที่เหมือนไม่เป็นใจ Oh. ตั้งแต่นี้ไป No, el último beso, ¿verdad? Es el último beso. ปกปักท้องฟ้าแบบนี้ตลอดไปนะคะ Uy, 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 uy. Es que este hombre se ve demasiado sexy a pesar. เขารู้ว่าไม่ว่าเมื่อไหร่สายลมจะปกปักท้องฟ้าแบบนี้ตลอดไปนะคะ El airecito de la Rosa de Guadalupe. Oh, el viento, Prapai. Tenía que estar presente. Oh. Basta, son muy lindos. Me siguen ardiendo los ojos. Ya pasó un mes. คุณแม่กาแฟมาให้ครับ Ahora se está mandados en la empresa. ชื่นใจจัง No, ya parece que tuviera un montón de años de casados. Bueno, no un montón, unos 2 años de casados. Porque cuando llevan más años creo que es al revés. La intensidad baja. นี่ลูกคนในครอบครัวพี่พายเหรอสกายเคยเจอหมดแล้วนะอ๋อไม่อาพี่สกายไม่เคยเจอ El tío King, el tío King. No, ¿quién era el tío? พี่พายบอสทันทีละไปนาพี่พายเหรอ Espera, Ford. ใช่ คนนี้ไงที่ผมบอกว่าฟังสัมภาษณ์ตอนที่รู้สึกแย่อะพี่พายอยากเจอพี่พายพาผมไปเจออาได้ไหมอยากเจอพาไปเจอพี่เดียวเองเจอพอเลยพอเลยพอเลยไม่ต้อง Ese era su artista. Esto es del oso del mismo. มองยักษ์ตัวแล้วก็ทีจนตายนี่แหละถึงไม่ถึงมั้งอีกน่าจะปากกาขีดที่หน้าผากตัวตรง Oh. หายรู้อะไรไหมรู้อะไรอะไร Ay, cuando se enoja es mi amor. ยักษ์ตัวดังให้ตลอดชีวิตเลยนะก็เป็นสักอีกหาย No, jamás voy a olvidarlo de Cíclope. Como lo amo. Ese es mi Sky. Ese es mi Sky. Así es como lo tiene en sus manos. Oh. Oh. La foto está medio extraña, pero muy lindo detalle que ahora ya lo tenga él también ahí. ¡No! ¡Se nos acabó la serie! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Y ahora qué? Y bueno, chicos, este fue el episodio 13 de Love in the Air. La historia finalmente llegó a su fin. Lo que he llorado con este episodio, chicos. O sea, ustedes ven esto. Yo me estoy viendo en la cámara y no lo puedo creer. No recuerdo haber llorado tanto en un episodio. O sea, sé que sí he llorado mucho, pero no durante tanto tiempo y así, ¿me entienden? Y bueno, chicos, finalmente la historia del Pai Sky llegó a su fin. Sabía que el episodio iba a estar intenso, pero no pensé que tanto. Vimos ahora sí por fin lo que pasó realmente
realmente en el pasado de Sky, aunque ya lo sospechábamos y ya me habían spoileado ustedes también, pero ver a ese desgraciado ser una maldita rata fue otra cosa, ¿saben? O sea, no, y es que después de eso encima se atreve a intentar hacerlo de nuevo. Yo no puedo creerlo. Es más, no me queda claro si llegó a pasar o no. Realmente espero que no. Ya me confirmarán los que han leído el libro en los comentarios. Pero bueno, finalmente llegó Pai y realmente fue muy bonito ver cuánto Pai ama y conoce a Sky para darle la oportunidad de explicarle. Si me entienden, en otras series, no sé, alguien entraría a esa habitación, ve eso y se imagina cualquier cosa. Y como les decía, aprecio mucho que Pai realmente sepa quién es la persona que ama y que siempre haya estado sospechando que hay algo detrás de el comportamiento de Sky, que había algo en su pasado, a pesar de que Sky nunca le haya dicho una sola palabra sobre eso. Luego de eso amé lo que se llevó el desgraciado ese, aunque obviamente merecía mucho más, pero el que Pai le haya quitado el esto de ese modo, les juro que amé, y yo estaba aquí para ver eso, o sea, lo satisfactorio que fue. Gracias. Y bueno, el saber que Don Mafioso también se va a hacer cargo de él también me deja mucho más tranquila y satisfecha. Y bueno, finalmente todo salió bien. Sky finalmente le contó todo a Pai, pudo sacarlo por fin, pudo compartir su dolor con alguien, lo cual a su vez le permitió ver muchas cosas y también me deja tranquila el hecho de que por fin se haya dado cuenta que tiene que amarse a sí mismo. O sea, esa es la clave para todo. Para todo. Sinceramente me hubiera gustado oír ese tipo de consejos de parte de Pai, porque pues uno no sabe lo que pueda pasar en el futuro y quizá Pai no siempre vaya a estar ahí y entonces Sky lo único que va a tener ahí es a él mismo. Y de ahí viene la importancia de amarse a sí mismo. Pero bueno, también entiendo que quizá en ese momento quería tranquilizarlo diciéndole que él siempre iba a estar a su lado, porque eso es lo que Sky quería escuchar y probablemente Pai también quiere que sea así y espera que sea así. Pero bueno, chicos, en general todo estaba muy bonito. Llegó el momento de la calificación. Creo que vamos a separarlos en historias, ¿vale? A la historia de Payu y Rain le voy a poner un 9. Sí, un 9. Creo que en un video ya les dije que a partir de ahora vamos a darle mucho más importancia a la trama, así que lo máximo que va a poder tener una serie con una trama simple va a ser un 9, pero ya saben que eso no quiere decir que no me guste. Si yo le doy un 9 para arriba es porque lo amé, pero quizá no necesariamente tuvo una trama muy elaborada, lo cual para mí no es malo, ya saben. Solo que para ser un poco más objetivos iba a ser así. No sé si recuerdan, yo aquí explicando todo de nuevo porque no sé quiénes escucharon esa explicación o no. Y bueno, el punto es que personalmente me gustó mucho la historia de Payu y Rain. Como les digo, no tiene una trama digamos que muy elaborada, pero tiene muchos temitas ahí que de todas maneras disfruté de ver, principalmente porque también estudio arquitectura, así que quizá me pude identificar con algunas cosas y o sea, sí fue entretenido para mí verlo, ¿saben? Rain para mí ha sido un personaje que sí disfruté, o sea, me reí mucho con él. Sé que a muchas personas por ahí no les cae, pero bueno, ya cada quien sus gustos. Yo sí lo disfruté mucho y Payu pues ni qué decir, ustedes ya vieron todo. Yo me muero por Payu, necesito un Payu en mi vida y la química entre los dos ni que hablar, fue muy muy bonita. Es cierto que tiene ciertos temas de incoherencia justamente por el tema de que Rain es un personaje sacado de este tipo de historias ficticias, así que por ejemplo la manera en que inició todo esto de la venganza de Rain hacia Payu fue un poco extraña. Se los dije 1000 veces, jamás voy a entender cómo inició eso, cuál fue la lógica de Rain para hacer eso. Nunca lo sabremos, pero pues bueno, en general fue muy gracioso y muy disfrutable, al menos para mí. Las escenas, que ya sabemos también fueron muy buenas y muy bien elaboradas, que les digo, ya saben, fueron de las mejores escenas que he visto. Otra de las razones por las que le voy a dar un 9 y no más es porque en términos de actuación no es que lo hayan hecho mal, pero tampoco hubieron muchas escenas que exigían pues emociones tan difíciles, si me entienden, y en la única que
sí exigía eso fue en la del secuestro, y precisamente en esa siento que la actuación no estuvo en su punto. No es que lo hayan hecho mal, pero tampoco fue de las mejores que vi, ¿saben? De hecho, cuando lo vi yo sentía que faltaba algo, pero no sabía qué era. Y después fui a leer los comentarios y ahí encontré una posible explicación que hasta ahorita no sé si es cierto, pero por ahí me dijeron que esa fue una de las primeras escenas que grabaron, así que posiblemente aún no estaba construida la química del todo y por eso se sintió así, ¿saben? Porque yo lo veía y decía, pero algo me falta, algo, ¿qué es? Ni siquiera yo podía reconocerlo. Creo que tenía que ver más con la conexión que sus habilidades de actuación en sí, ¿me entienden? Pero pues eso ya no es culpa de ellos. Creo que no debieron haber grabado una escena así de cargada emocionalmente al inicio, así que bueno, creo que fue una mala decisión por ahí, pero pues en general eso es todo, chicos. Esas son mis razones por las cuales le pongo un 9 a la primera historia. Cuéntenme ustedes qué puntaje le pondrían. Ahora, en cuanto a la segunda historia, vamos a ponerle un 9.5. Definitivamente la trama tuvo muchas más cosas que la primera y por consiguiente muchas más emociones también, y saben que yo disfruto de una serie que sea una montaña rusa de emociones. Disfruto que me dejen sin estabilidad emocional porque masoquista soy. Me gustó cómo fue creciendo tanto la relación entre Sky y Pai como ellos mismos. Hubieron ciertas cositas de Pai que ya saben que me parecieron un poquito muy intensas, pero eso fue en los primeros 3 episodios si no me equivoco, y de ahí la cosa fue mejorando de manera que vimos también un crecimiento en él, un desarrollo, así que el desarrollo de personaje también es algo muy bonito de ver. Creo que sí me faltó un poco la parte que les remarco del crecimiento en Sky. Sé que en este episodio mostraron alguito de eso, pero me hubiera gustado que se explayen más en ese tema porque considero que es muy importante. Incluso quizá ver a mi Sky yendo a terapia con su Pai de la mano hubiera sido precioso, hermoso. Siento que para empezar a amar correctamente tienes que sanar todo eso primero. La química de la segunda pareja también estuvo en su punto y la actuación también las amé. O sea, las amé especialmente en este último episodio. Siento que hicieron un muy buen trabajo y en este episodio la estallaron, así de simple. Así que nada, chicos, cuéntenme ustedes qué les pareció la serie, qué puntaje le pondrían. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón de super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.